y vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Génesis. Es un libro que nos ayuda muchísimo porque de hecho la vida está regida a través de esos mandatos, de esos principios que Dios dejó establecidos. Desde el libro de Génesis, de ahí se marca absolutamente todo. La base de toda la vida está en el libro de Génesis. Por eso el Señor nos ha inquietado para estudiar la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis. Estamos en una serie que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Viviendo por la Palabra. Porque ese es el propósito, mis amados, que nosotros comencemos a tener una vida más ajustada a la palabra de Dios. Durante mucho tiempo, durante muchos años de nuestra vida, nosotros vivimos de acuerdo a lo que otros nos decían, de acuerdo a lo que nosotros sentíamos, de acuerdo a los patrones y modelos que el mundo nos mostraba. Ahora, un día como hoy, ya nosotros hemos recapacitado un poco en nuestro andar, en nuestro caminar, y decimos, no, ya no vale la pena nosotros seguir viviendo como vivíamos nosotros antes, que vivíamos de cualquier manera. Entonces Dios es el que nos llama. Tengamos en cuenta que no somos nosotros los que fuimos a buscarlo a Él, sino que Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos llamó. Ahora nos ha llamado para que nosotros seamos santos y caminemos mostrando esos frutos de santidad que nosotros verdaderamente tenemos que reflejar en un mundo tan difícil, tan caótico, tan complicado, tan desordenado como está hoy en día. Pero el Señor en medio, y ustedes verán que en medio de la historia siempre Dios guarda a esos remanentes fieles. Por eso vamos a estudiar un tema que he titulado hoy Caminando hacia la meta. Caminando hacia la meta. Y vamos a basar la enseñanza del día de hoy en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a estar trabajando los primeros 12 versículos del capítulo 12 del libro de Génesis, donde vamos a mirar el llamamiento que Dios le hace a un hombre llamado Abraham. No solamente que lo llama, sino que cuando Dios llama, Dios le da una promesa. Y eso es bien interesante también entenderlo nosotros hoy en día, que sabemos y somos conscientes que Dios es el que nos ha llamado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo para que pongan ahí su dedito de acuerdo? Dios es el que nos ha llamado. Ahora, Dios nos llama, pero no solamente que nos llama por llamarnos para ocupar un espacio, para ocupar una silla en una iglesia, para simplemente decir somos uno más. No, Dios nos llama y junto con ese llamado, Dios siempre nos da una promesa. Y es lo que vamos a estudiar en la vida de Abraham. Ahora, vamos a mirar, porque no basta con que simplemente Dios nos llame, sino qué respuesta vamos a dar nosotros, qué actitud vamos a tener cuando Dios nos ha hecho un llamado. Y vamos a mirar de acuerdo a la vida de Abraham, porque habrá muchas cosas que nosotros también estamos cometiendo errores o muchas cosas que estamos haciendo bien y entonces nos animamos para seguir adelante en eso. Pero también vamos a mirar en la vida de un hombre como Abraham, llamado y considerado como el padre de la fe, como a pesar de tener un llamado, a pesar de tener una promesa, en un momento determinado hay una recaída en su fe, como nos ha sucedido a muchos de los que estamos acá, que a pesar que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que caminamos, que decimos que somos cristianos, muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos. Yo quiero mirar cuántos de los que están aquí, así como yo, podemos decir, yo le fallaba a Dios. A pesar que el Señor me ha llamado, a pesar que el Señor ha hecho algo especial conmigo, le hemos fallado. ¿Alguien más le ha fallado? Yo tengo que levantar mi mano en esta mañana y reconocer que le hemos fallado a Dios. A pesar que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, a pesar que sabemos que somos cristianos, muchas veces fallamos. Vamos a mirar esta historia que es muy interesante, porque este capítulo 12 nos introduce en una segunda parte del libro de Génesis. Ya estuvimos mirando la primera parte. Quizás el único tema que nos ha faltado ver es lo que pasó en aquella torre de Babel, pero hemos visto los diferentes escenarios, episodios, las diferentes atmósferas que se dieron y cómo Dios fue comenzando a hacer un trabajo especial hasta lo que somos hoy en día. El énfasis pasa de eventos que se habían dado, como sucedió, por ejemplo, con el arca de Noé, cuando vino el diluvio universal. Y entonces Dios salta de esos eventos que fueron, digamos que tocó toda la humanidad y comienza a mirar ya personas, comienza a enfatizar en personas. Y esto es bien interesante porque aquí en este libro de Génesis, del 12 en adelante, él comienza a levantar unas figuras, unos hombres, unos personajes, para enseñarnos a través de ellos lo que tiene que ver con el comportamiento y el actuar de nosotros como cristianos. Cuando llegamos a este capítulo 12, entonces se produce un cambio radical. Y vamos a conocer en el libro de Génesis 4 personajes que son muy importantes, que si bien es cierto, algunos de pronto no son tan resaltados, pero que todos dejan una enseñanza importante. En primera instancia encontramos a Abraham, que Dios le dio digamos, un espacio muy grande en la Biblia y está desde
de este capítulo que vamos a estudiar hoy, una parte, desde el capítulo 12 y va hasta el capítulo 23, donde se habla de Abraham, y seguramente que habrán muchísimas cosas para aprender ahí. Luego toma a su hijo llamado Isaac y el Señor hace un énfasis en Isaac y hay muchas cosas para aprender de Isaac y está en el capítulo 24 hasta el capítulo 26. Luego viene Jacob, que es el hijo elegido y el hijo castigado, que viene del capítulo 27 y va hasta el capítulo 36. Y por último vemos en el libro de Génesis que finalmente el Señor levanta otro personaje y aparece entonces José. José, que sabemos tuvo sus sufrimientos, tuvo sus momentos difíciles, pero al final Dios le da su victoria. Estos 4 que se conocen como patriarcas son sumamente importantes, mis amados, en lo que tiene que ver con la vida cristiana y en lo que tiene que ver con la comprensión de la palabra de Dios. Por eso los vamos a estar estudiando despacio para aprender muchísimas cosas, porque vamos a comprender la vida de una manera diferente. Y nosotros vamos a dedicar, digamos, cierto tiempo para sacar muchos principios, porque ese es el objetivo. Ahora, vamos a recapitular un poco para entrar al contexto de lo que estamos o lo que vamos a mirar en esta mañana. Después de la caída del hombre, vimos ese gran pecado de Caín, que tocamos algo la semana anterior. ¿En qué consistió el pecado? ¿Dónde estuvo la raíz del pecado de Caín? Y todo esto nos ayuda para nosotros mirar, repito, porque si tenemos algo defectuoso en nosotros, algún comportamiento, alguna actitud que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces bendito el Señor por este espejo que es la palabra para podernos ver nosotros y decir, bueno, estoy mal en esto y tengo que hacer un cambio. El pecado grande, digamos, que Caín cometió se llamó el orgullo. Ustedes saben que él se enojó por el hecho de que iba a presentarle supuestamente lo mejor a Dios y había traído una ofrenda, una buena ofrenda a Dios, y él estaba orgulloso porque iba a decir, digamos en su pensar diría, yo con esto voy a apantallar a Dios y voy a descrestar a Dios con esta ofrenda que yo le traigo. Pero ustedes saben que la actitud de Dios no fue esa. O sea, Dios dijo, no, eso no es lo que a mí me interesa, sino lo que me interesa es ver su corazón. Y dice la escritura que rechazó la ofrenda de Caín, pero la de Abel fue acepta. Y claro, como él era un hombre orgulloso, eso lo hizo llenar de cierta manera de un resentimiento y comenzó a mirar a su hermano ya con otros ojos y comenzó a odiarlo. Y usted sabe que eso lo llevó hasta asesinarlo. Pero la raíz de todo esto fue el orgullo, para que miremos, mis amados, porque el orgullo es la raíz de muchos males de la raza humana. Ahora, recordemos también que ese orgullo fue lo que tuvo Satanás, que la raíz del pecado de Satanás también fue en el orgullo, porque él quería que fuera exaltado y reconocido, y como no fue así, entonces ahí vino todo lo que ustedes conocen de la historia, de cómo Dios lo expulsó. El orgullo, mis amados. El orgullo es un pecado que surge naturalmente en la mente del ser humano. Por eso tenemos que revisarlo. Luego de esto, vienen unos tiempos previos al diluvio universal. Aquellos que han venido la secuencia durante la semana, vino una cantidad de cosas que consistió básicamente, el problema del pecado de la humanidad fue la parte de la sensualidad de la naturaleza física, donde ellos comenzaron a mirar las cosas de la forma natural y comenzaron a despegarse de Dios y enfatizar más en las cosas materiales de este mundo, y comenzaron a tener una cantidad de acciones y de pensamientos humanos orientados a satisfacer sus necesidades, sus apetencias, sus deseos. Entonces se volvieron mucho más carnales porque lo que querían era ellos satisfacer y adquirir y tener una cantidad de cosas, y Dios fue quedando poco a poco a un lado. Entonces Dios tuvo que traer un diluvio. ¿Para qué? O sea que el diluvio fue una señal donde Dios quiso juzgar al hombre en ese momento que Dios consideró que era el momento más oportuno. Había una depravación humana tremenda, y es lo que hemos venido hablando en estos días, que estamos en una etapa muy parecida a la etapa antediluviana, a la etapa de Noé, en la época de Noé, donde había tanto pecado, había tanta maldad, hasta que Dios dijo, ya me cansé, ya no quiero, ya no lo soporto más y lo voy a raer de esta tierra. Y lo tuvo que hacer en el momento oportuno porque ahí existía un hombre llamado Noé, que era un hombre que, según dice la escritura, un hombre que había caminado con Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que respetaba las cosas de Dios. Porque si hubiese pasado otra generación, tal vez Noé no hubiera estado, y entonces no hubiera ningún hombre y hubiera acabado con toda la raza humana. Dijo, voy a tomar a este hombre porque es que no quiero
que la raza humana desaparezca completamente. Voy a dar oportunidad a la raza humana, y dejó a un hombre, Noé, junto con su familia, para que comenzara una nueva generación. Usted sabe que Dios había dado una promesa. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, y Matusalén es el hombre que más ha vivido en esta tierra. 969 años fue la duración de Matusalén. Y la Biblia, en estos días estudiamos cómo el Señor dijo: y después de la muerte de Matusalén vendré. Es decir, Dios le dio todo un periodo de 969 años para que el hombre como que reconsiderara, como que dijera: bueno, yo como que estoy mal, y buscara de Dios. Pero ¿qué sucedió? En ese tiempo de prolongación, en lugar de que el hombre se buscase más a Dios, el hombre como que se consagrase más a Dios, entonces el hombre cada vez se fue separando más y más de Dios. Ahora, si nosotros hacemos un paralelo con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no es eso lo que está pasando? Que a pesar de todo lo que estamos viviendo, mire esta pandemia y lo demás, que se supone que la gente tendría que decir: bueno, voy a buscar de Dios y voy a comenzar verdaderamente a afianzarme, a afirmarme más en Dios. Hay mucha gente, yo sé que el caso de nosotros, el caso de ustedes, pues han tenido ese deseo, pero hay mucha gente que no, está desbordada haciendo una cantidad de cosas. Qué curioso que en este tiempo es cuando se han autorizado una cantidad de decretos y de normas que atentan contra la moral de Dios, contra la moral del ser humano, que buscan siempre como desafiar a Dios. Fíjese que es una época donde en lugar de buscar de Dios, la gente busca es separarse de Dios. Y eso es bien, digamos que es lo mismo que ha pasado en ese tiempo. Ahora, vemos luego que viene la Torre de Babel, y la Torre de Babel era como ellos en sus propias fuerzas, diciendo: nosotros podemos buscar a Dios a nuestra manera. Y contrario a eso, la gente no estaba buscando a Dios. Dios permite muchas cosas y espera respuesta del ser humano, pero infortunadamente, pues todo está establecido así. El ser humano quiere buscar otras cosas. Y luego viene entonces la revelación, y Dios llama a un hombre, Abraham, para entrar ya al texto. Llama a un hombre, Abraham. Y de Abraham el Señor dice: voy a comenzar a hacer surgir una nación. Ese pueblo es un pueblo que va a recibir la revelación de Dios, y es una nación que traerá, a través de la descendencia de Abraham, traerá el Redentor, a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene algo bien importante, y es que Dios podía haber hecho muchas cosas, pero Él consideró que la mejor manera era a través de eso. Cuando Dios eligió a Abraham, escogió a un hombre, no a cualquier hombre, sino que escogió a un hombre que era un hombre de fe. Abraham, si uno pudiera como tener una vara para medir a Abraham, y uno podría decir: bueno, esto puede ser un modelo de cómo Dios escoge una persona, y eso nos podría servir. De hecho, yo quisiera, como de manera personal, y quisiera que de pronto tuviéramos en cuenta eso, algunas características, vamos a mirar muy rápido, algunas características que tuvo Abraham, porque no era una persona común y corriente. Dios tuvo que haber visto en él algo especial. Y por esa razón el Señor dice: bueno, este va a ser el hombre por el cual yo voy a comenzar a mostrarle, a revelarle muchísimas cosas, porque de ahí vendrán 1000 generaciones, de ahí vendrán muchas generaciones, y de ahí vendrá el Salvador. ¿Cuáles fueron esas características? ¿Cómo podríamos nosotros, si lo fuéramos a tomar de esa manera, cómo podríamos evaluar un personaje como Abraham, que incluso podría aplicarse en los principios para hoy en día? ¿Qué cosas hizo Abraham? ¿Qué calidades, qué hábitos, qué características tuvo Abraham para poder ser llamado? En primer lugar, una de las cosas que Dios vio en Abraham, y que es una característica para un personaje, para una persona que realmente quiere ser usada por Dios, que realmente quiere ser un instrumento útil en sus manos. Abraham, ¿qué hizo? Abraham fue una persona que fue reconocida por su testimonio. Y esto es bien importante, mis amados. Ese testimonio trascendió, y la gente habló muy bien de Abraham. Cumplió este requisito que era bien importante. Se convirtió en un hombre célebre, podríamos decir hoy en día. Posiblemente la gente en esa época que no tenía los medios que nosotros podemos tener, pero la fama de Abraham llegó por muchos lugares. Es más, aún el día de hoy, si tú le preguntas a un judío, si tú le preguntas a una persona que practica el Islam, o a una persona católica, que son, digamos, las 3 religiones más grandes del mundo, judaísmo, el Islam y el catolicismo, siempre van a tener un reconocimiento y siempre se van a acordar de Abraham. Ahora, esto es bien importante porque Abraham, la gente lo conoce como el padre de la fe, por un hombre que le creyó a Dios, un hombre que se la jugó toda con Dios, y eso es algo que nosotros también, mis amados, podríamos comenzar a desarrollar. Que nuestro testimonio, que nosotros en este tiempo podamos verdaderamente ser reconocidos como unas personas que buscamos a Dios, que le creemos a Dios, que nos la jugamos toda, sobre todo en un tiempo de crisis como esta.
porque Abraham en un momento difícil de la humanidad fue cuando Dios lo llamó y él marcó la diferencia. Y yo creo, mis amados, que nosotros tenemos todo el escenario en este momento para poder marcar la diferencia y que la gente también, así como con Abraham, la gente también pueda hablar bien de nuestro testimonio. Si quizás no hicimos las cosas bien hasta ahora, no las habíamos hecho, bueno, vamos a decir, vamos a comenzar nuevamente y vamos a levantar ese testimonio para que la gente comience a hablar bien de nosotros, porque cuando hablan bien de nosotros, estamos glorificando a nuestro Padre Celestial. Una segunda característica, una segunda señal, podríamos decir, en esta mañana que tuvo este hombre Abraham, es que fue un hombre noble y fue un hombre generoso en su carácter. Eso es algo bien interesante. La nobleza y la generosidad del corazón de Abraham hizo que Dios se fijara en él, que Dios lo levantara, que Dios lo destacara, que Dios colocara sobre él una promesa, que Dios colocara sobre él una bendición para él y para todas sus generaciones. Nobleza y generosidad. Es algo que hoy en día difícilmente se encuentra, pero que nosotros, si nos proponemos, podemos desarrollarla. Las personas, cuando se referían a Abraham, decían: es un hombre noble, es un hombre generoso. Una de las cosas, de los episodios que uno puede encontrar en la vida de Abraham fue, ustedes recordarán, cuando tuvo que repartir las tierras con su sobrino Lot. Y él no dijo: bueno, yo primero voy a hacer esto, primero voy a asegurar lo mío y después lo que le sobre a usted. No, hizo todo lo contrario. Si se pusiésemos a hablar hoy de los hombres de negocio, dirían: no, qué negocio tan malo hizo Abraham. ¿Por qué? Porque le dice a Lot: escoge todo lo que tú quieras, escoge lo que anheles. Mira lo que ustedes lo que considere, y lo otro, lo que sobre, lo que quede disponible, pues me lo da a mí, tranquilo, no se preocupe. Y eso es una señal de un hombre que es generoso, un hombre que es humilde, y bueno, ya sabemos todo lo que Dios hizo a través de toda esa vida de nobleza y humildad de Abraham. Un hombre generoso. Alguien podría haber dicho hoy: es un hombre que hizo un mal negocio. Pero verdaderamente él tenía un corazón agradable ante los ojos de Dios. Una tercera característica que podíamos encontrar en este hombre Abraham, y es que vivió y tomó una decisión en un momento histórico, en un momento oportuno. Como dijo un hombre llamado Napoleón, fue un hombre de destino. Y yo creo, mis amados, que nosotros también en este tiempo estamos en el mejor momento para tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Así como él estaba tal vez en una encrucijada en su vida, pero tomó la mejor decisión y fue creerle a ese llamado que él había hecho, fue obedecer la voz de Dios. Creo que en este momento, no importa cómo esté la situación en el mundo y que tú y yo estamos pasando y que eso no es ajeno, pero podemos tomar la mejor decisión a partir de ahora. Que así como Abraham tomó una decisión y fue: voy a creerle a Dios. Voy a creer esperanza contra esperanza. Es decir, aunque la gente no vea absolutamente nada, yo voy a jugármela toda con Dios. Yo creo que este es un buen tiempo, mis amados, para que nosotros podamos decir: Dios, nosotros queremos caminar como tú dices. Vamos a creerte, pero no vamos a acercarnos a una religión, no vamos a acercarnos a algo místico o algo que el hombre quiere imponer. Nosotros nos queremos acercar verdaderamente a tu palabra, a escucharte, Señor. Y ustedes saben lo que sucedió en la vida de Abraham, un hombre que en su momento tomó una decisión. Creo que en este momento, si tal vez no habíamos tomado una buena decisión antes, tal vez si estábamos a medias con las cosas de Dios, tal vez si estábamos como medio tibios espiritualmente, ¿no creen ustedes que este es el momento para decir: Señor, me lo voy a jugar toda contigo y pase lo que pase, no importa que sean cosas que no conozco? Yo sé que tú, si me estás diciendo, si tú estás conmigo, yo sé que tú nos respaldas y tú nos vas a llevar más allá. Y una cuarta característica esencial en un hombre, una mujer que quiere verdaderamente agradarle a Dios, que quiere ser usada por Dios, fue que Abraham fue un hombre de fe. Un hombre grande es un hombre de fe. Una mujer grande es una mujer de fe. Porque para que Dios lo pudiera utilizar, esa característica tenía que ser muy importante en él. Ustedes verán que todos los hombres que Dios ha levantado han tenido una convicción muy firme, algo en lo cual creer, y se aferran a esa convicción y dicen: bueno, si Dios me lo está diciendo, si Dios me está hablando, yo le voy a creer. Y son personas que se han tomado la mano de Dios y se la han jugado toda con Dios, donde han dicho: no me importa lo que los demás digan, simplemente a partir de ahora voy a creerle a Dios. Y esa palabra fe se llama confianza absoluta en Dios. Creo, mis amados, sin lugar a dudas, que este es el mejor momento para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo?
Porque es que si nosotros miramos el panorama de lo que el mundo nos ofrece, no hay que escoger, mis amados. Tú no puedes poner tu esperanza, digamos, en las instituciones, en el gobierno. La Biblia dice que no podemos poner nuestra confianza en el hombre, porque al contrario la Biblia dice que maldito el hombre que confía en él y pone en él su confianza. Este es el mejor momento para nosotros poner nuestra confianza en Dios. El apóstol Pablo dijo en su carta que escribió a los romanos, en el capítulo 4, verso 3, haciendo referencia a este hombre Abraham, dijo lo siguiente: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Mis amados, una cosa es decir que creemos y otra cosa es verdaderamente creer. Y el llamado en esta mañana en particular es para que nosotros nos acerquemos y comencemos a creer a Dios. Si Dios lo dice, nosotros no la vamos a jugar toda, nosotros vamos a creer lo que Dios está diciendo. Y entonces aquí vemos cómo esas características fueron bien importantes. Y a pesar de eso, que lo vamos a tocar más adelante, a pesar de eso, que le creyó a Dios, Abraham no fue un hombre perfecto y tampoco vamos a buscar nosotros ser perfectos en esta tierra porque tenemos muchísimos defectos, muchísimas cosas, pero no podemos quedarnos con eso, tenemos que ir mejorando día a día. A pesar de eso, Abraham, ese hombre de la fe, ese hombre con esas características tan bonitas, tan importantes, en muchas ocasiones le falló a Dios, quiero decirles eso. Y a mí me llama la atención porque la Biblia no muestra a un hombre que nunca le falló. Dicen, no, pues porque como que ya sería inalcanzable para nosotros. No, nos muestra un hombre común y corriente como ustedes y yo que le fallamos a Dios, aunque tengamos el llamado de Dios, aunque seamos escogidos por Dios, pero muchas veces y en muchas ocasiones nosotros le fallamos a Dios. En muchas oportunidades Abraham se cayó, Abraham se tropezó, Abraham cometió errores. Perdona la palabra, Abraham muchas veces la embarró también, como nosotros también en ocasiones lo hemos hecho. Pero podíamos afirmar lo que dijo el apóstol Pedro en algún momento, aquellos escenarios donde él también le falló, aquel hombre que dijo, Señor, yo me la juego toda contigo, Señor, siempre, si le van a hacer algo, primero tienen que pasar sobre mi cadáver, y sin embargo le falló. Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro que uno ve en el Nuevo Testamento? Y es que Pedro se levantaba de sus caídas, se sacudía del polvo y decía, voy a comenzar de nuevo. Y eso lo podemos hacer nosotros también, mis amados. O sea, no podemos nosotros permitir que el enemigo comience a socavar en nuestra mente, decir, no, usted no sirve para esto, usted más bien retírese, usted más bien apártese, usted más bien busque otras cosas. No, si tú sabes que le ha fallado a Dios, si yo sé que le he fallado a Dios, entonces ¿qué hacemos? Reconocemos que le hemos fallado, nos sacudimos el polvo de nuestros errores, de nuestras equivocaciones y decimos, Señor, aquí estoy nuevamente, aquí estoy en el escenario, Señor, pero ya con la experiencia de todos los errores que cometí, de todas las fallas que cometí, me quiero levantar del piso, Señor, y quiero estar listo para que tú a partir de este momento comiences a utilizar mi vida, para que tú, Señor, si tal vez no había hecho lo mejor con mi hogar, con mi familia, yo quiero comenzar a levantarme para restaurar mi hogar, restaurar mi familia, restaurar mi vida espiritual, Señor, y volverme a conectar contigo, Dios. Si tal vez tú eras de esas personas que estaban ahí como a medias, es el buen momento para decir, nos sacudimos del polvo y comenzamos de nuevo. ¿Cuántos están conmigo en esta travesía? Por eso el título hoy, Caminando hacia la meta. Porque es que cuando nosotros caminamos hacia la meta nos vamos a encontrar con muchas cosas, mis amados. No creamos que el caminar con Cristo es todo bien y una alfombra roja. No. Vamos a tener muchas veces que fallar, que equivocarnos, pero aquí estamos. No nos quedamos en tierra. La Biblia de cierta manera dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces cuando vamos a leer este capítulo vamos a encontrar unas experiencias muy bonitas y vamos a mirar esa primera experiencia porque la primera parte, el primer párrafo de Génesis capítulo 12 vamos a considerar ese llamado que Dios le hizo a Abraham y la promesa. Los primeros 3 versículos entonces nos van a presentar y para que prestemos atención y mucho oído a lo que Dios nos va a hablar, nos muestra, digamos, la triple promesa que Dios le dio a Abraham. O sea, no fue solamente una, le dio 3 promesas en una. Y esas promesas, yo quiero decirles, mis amados, que constituyen el punto central de la Biblia. De ahí arranca todo, de ahí se desarrolla absolutamente todo. El resto de las Sagradas Escrituras que uno ve es como la exposición, es como el desarrollo de esas promesas. Entonces, por favor, abran ahí su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Dice la Escritura, libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten, mis amados, con mucha atención lo siguiente. Esto es bien interesante ver, porque el primer elemento de esa triple promesa es la tierra. Dios dice, voy a mostrarles una tierra, y no solamente que se las voy a mostrar, sino que se las voy a dar. Número 2. La segunda parte de la promesa se refiere a la nación. Dice Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La segunda parte de esta misma promesa dice, bendeciré a los que ¿qué? A los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y la tercera parte de esta promesa afirma algo bien interesante, y es que Él hará de Abraham una bendición. Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten, mis amados, con mucha atención, que esta triple bendición es una bendición que sigue vigente, que Dios la va renovando hasta que vamos a llegar un día al capítulo 15, donde Dios no solamente le dice, mire, esto yo te lo hago como una promesa, sino que ahí en el capítulo 15 de Génesis, vamos a estudiarlo en su momento, Dios dice, esto lo juro. Y ahora pasa de ser simplemente una promesa y se convierte ahora en un juramento de Dios. Y Dios, no pudiendo jurar por nadie más, jura por Él mismo que estas promesas se van a hacer una realidad. Y estas promesas, mis amados, son eternas. Y quiero decirles, estas promesas Dios no las ha retirado. Ahora, alguno podría decir, no, pero es que esas promesas fueron allá, antes de Cristo. Esas promesas fueron para Abraham, fue para su familia. Es que esa promesa Dios las dejó hace mucho tiempo, no son para nosotros. Pero yo quiero decirles, mis amados, que las promesas que Dios le dio a Abraham están vigentes todavía. Que Dios no las ha retirado. Y que ustedes y yo, si somos hijos de Dios, nosotros estamos bajo esa promesa que, repito, que más adelante Dios no la haría simplemente como una promesa, sino que es un juramento. Y yo quiero que por favor aquí su mente se abra para que podamos entender y captar la importancia de nosotros ser hijos de Dios, de nosotros creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, de nosotros constituirnos verdaderamente como verdaderos hijos de Dios, porque como hijos de Dios entonces estamos en las promesas que Dios le ha dado a Abraham. Si ustedes miran en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29, hay un pasaje que tú deberías tenerlo resaltado. Un pasaje que tú lo tendrías que recordar, sobre todo cuando pasas por momentos difíciles, por momentos apremiantes donde tú dices, pero es que parece que Dios como que se olvidó de mí, parece que Dios como que no me tiene en cuenta. Entonces que tú refresques que tienes unas promesas, que tú eres una mujer, que tú eres un hombre que está bajo una promesa de parte de Dios. Dice la Escritura, y si vosotros sois de Cristo, noten que esto es algo que es exclusivo. Es algo que el Señor está dando si es que estamos en Cristo. Es algo que está condicionado, que no es para todo mundo, porque hay unas bendiciones que son para todo mundo. El sol sale para aquellos que creen o no creen en Dios, pero hay unas promesas que Dios ha dejado, unas promesas especiales para sus hijos especiales. Dice la Escritura, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Noten que esa promesa que Dios le dio a Abraham también es para nosotros, si es que estamos en Cristo Jesús. Ahora, lo que tú tienes que validar es si estás en Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice, y ahora que pertenecen a Cristo, noten, pertenencia a Cristo, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Más claro? O sea, noten que nosotros cuando logramos entender y profundizar la palabra de Dios y Dios nos comienza a dar discernimiento, nosotros tenemos que decir, wow, es que nosotros no somos cualquier tipo de persona aquí en esta tierra. Es que tú y yo no podemos medirnos a las personas que no conocen a Dios, porque ellos están sin esa promesa. Esa es una promesa que tú tienes. No importa cómo estés viviendo, no importa cuál sea tu situación. Lo que tenemos que mirar, recuerda esos requisitos de Abraham, es que uno de ellos es que tenemos que ser personas de fe. O sea, tú tienes que decir, Señor, yo voy a creerte y voy a caminar dando testimonio que soy un hijo tuyo.
Y voy a caminar, Señor, y voy a aprovechar este momento y no importa lo que había hecho antes, ahora yo quiero tomar esta oportunidad de decir, lo que yo no había hecho antes, bueno, ya quedó atrás, pero a partir de ese momento me levanto, me sacudo el polvo y comienzo a actuar como un verdadero hijo de Dios. Ahora yo entiendo que naturalmente Dios comienza a hacer cosas en cada corazón de una manera particular. Dios formó a partir del patriarca, hablando de Abraham, una generación y una nación interesante. La gente diría, bueno, pero esas promesas se están cumpliendo, esas promesas se cumplieron, y yo quiero decirles que esta promesa, esa triple promesa, se ha venido cumpliendo. Porque Dios, a través de Abraham, que lo convierte en un patriarca, viene su descendencia, y ustedes saben que de ahí, de ese clan, entonces se forma una gran nación. Y es parte del cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado. O sea, Dios está cumpliendo a Abraham. De ti voy a levantar una generación. De ti voy a levantar un pueblo. Y Dios levantó de Abraham un pueblo. Y la promesa que Abraham sería una bendición para toda la humanidad también se ha cumplido. Porque ustedes saben que de esa nación, ustedes saben que de esa generación, de esa descendencia de Abraham, viene nuestro amado Jesús. Y Jesús es la mayor bendición que existe en esta tierra. Jesús es lo más grande que existe en esta tierra. Y que así como Dios le prometió a Abraham, lo ha cumplido. De ti traeré bendición para esta tierra. Y a través de Jesús es que esta tierra es bendecida. Por eso, mis amados, entendemos que cuando Dios habla algo, Dios lo cumple. De Jesucristo vino la salvación. De Cristo, de una promesa que Dios había dado en un momento determinado a un hombre, Dios la cumple porque Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de promesa. Por eso, si tú estás bajo una promesa de Dios, tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar afianzado, tú no te dejes mover absolutamente por nada, aunque tú no veas los resultados todavía, aunque tú tal vez digas, yo trato de caminar bien con Dios, pero no veo resultados, no te preocupes, mantente firme, porque si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Dios lo cumplió con Abraham y Dios lo va a cumplir con nosotros, y Dios dice que nosotros estamos bajo una promesa que Dios le dio a Abraham. También si nosotros miramos toda la palabra de Dios, la escritura, cuando tú tomas la escritura, toda la palabra de Dios es una bendición. Y tú tienes que comenzar a estudiar, a amar la palabra de Dios, a vivir esa palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente de bendición que nosotros tenemos. Tú no puedes esperar hasta que Dios te hable literalmente, porque posiblemente Dios en este momento no esté hablando de esa manera. Que Dios lo pueda hacer, claro, porque para Él es todo posible. Pero en este momento la manera como Dios le habla a su pueblo es a través de la palabra de Dios. Y tú tienes cerca la palabra de Dios. Pero no la tengas como un libro de lujo, sino que escudriñe, mira lo que está ahí, porque estas son promesas para sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, tú dices, bueno, aquí está mi promesa. Es una herencia, como cuando a ti te entregan una casa y te entregan las escrituras. Tú abres las escrituras, dice, voy a mirar entonces qué es lo que me corresponde. También, por eso habla de un nuevo testamento. Aquí está el testamento que Dios nos dejó a nosotros para que caminemos como verdaderos y dignos hijos de Dios en esta tierra. Pero también Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el que nos conduce, el que nos guía a toda verdad. Esas promesas que Dios le había dado a su pueblo se han cumplido. Tal vez la única que no se ha cumplido es de entregarle toda la tierra. ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por culpa de Dios? No. Porque el pueblo de Israel no ha reconocido a Jesús como el Salvador, no ha reconocido que Él es el Mesías que Dios había prometido. Y esa terquedad, esa desobediencia ha hecho que el pueblo, hoy el literal pueblo de Israel, esté viviendo bajo una situación bastante difícil, porque el pueblo no le creyó, porque el pueblo no le ha creído. Ahora, no es que Dios los haya abandonado, Dios por un momento los tiene ahí como en remojo, porque esa promesa un día se va a hacer realidad. Y las naciones se pueden levantar y pueden hacer muchísimas cosas y pueden levantarse muchos políticos y pueden hacer lo que quieran, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Tarde que temprano lo que está escrito se va a cumplir. Y cuando nosotros entendemos eso, que tenemos un Dios que nada se le escapa de sus manos, que Él tiene el control absoluto de todo, entonces tenemos nosotros que vivir muy confiados. Diga conmigo, porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. ¿Cuántos creen eso? Yo creo. Y eso es lo que nos marca la diferencia, mis amados. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Tú como un hijo de Dios, como una hija de Dios, que tú tienes que creer en ese Dios que es un Dios fiel y que cumple las promesas. Por eso, mis amados, cuando nosotros vemos a Abraham, vemos un hombre que recibe tantas cosas y que nosotros también cuando nos acercamos a Él recibimos tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos cuando Dios nos habla? ¿Cuál fue la respuesta, para seguir aquí en el estudio, de lo que Dios hizo con Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Vamos a ver entonces la respuesta de Abraham.
Porque dice la escritura, comenzando aquí Génesis 12:1, dice que Jehová habló a Abraham, que el Señor le habló a Abraham. En otros pasajes de la Biblia nosotros sabemos que Dios lo había sacado a Abraham de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. El apóstol Esteban, antes de morir antes de ser ese primer mártir cristiano, nos relata algo sobre la vida de Abraham, que quedó ahí registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a la altura del capítulo 7, verso 2, que dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2 al 4. Eso lo está hablando Esteban, primer mártir cristiano. Dice la escritura: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Abraham obedeció a Dios. ¿Cuál fue el mandato de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Que dejara su tierra, que dejara su parentela. Abraham dejó su casa. Abraham dejó sus negocios. Abraham dejó esa civilización que, entre otras, dicen los arqueólogos, que era una civilización que estaba muy avanzada. En ese momento, en Ur de los Caldeos, la civilización estaba en el momento más boyante. Y ahí Dios llama. Y a mí me encanta lo que dice la carta de los Hebreos, que dice que salió sin saber a dónde iba. O sea, Abraham, mire, porque es que aquí hay unas cosas que a veces la gente de pronto le da una mala interpretación. Abraham, perdóneme, no es que estuviera sin nada, no es que estuviera vaciado, no es que estuviera quebrado, no es que no tuviera nada que hacer, era un desocupado, y entonces Dios lo llama. Entonces dice: como no tengo nada que hacer, estoy quebrado, no tengo nada que perder, pues voy a seguir a Dios. No, Abraham no estaba en esa posición. Abraham estaba en una muy buena posición. Pero Abraham escucha una voz de Dios. Abraham escucha lo que Dios le está hablando, tal vez en su mejor momento, tal vez en el momento más boyante, tal vez cuando estaba desarrollando su mejor momento empresarial. Dios le da una llamada. Dios le dice: mira, Abraham, este es el momento de que tomes una decisión. Tienes que dejar a todos sus miembros de su familia. Tienes que dejar a todo lo que tú tienes allá, y vamos, que yo te voy a mostrar a una tierra. Ahora uno podría decir: bueno, es que si yo estoy mal, si estoy quebrado, si no tengo nada que hacer, y Dios me ofrece algo y me muestra qué es lo que me va a dar, yo digo: no, pues es mucho mejor de lo que tengo, pues yo suelto esto, que igual no voy a perder nada, y voy a buscar lo que Dios me dice. Pero escúcheme, es un caso contrario. Es que Abraham está muy bien, y lo llama Dios para una tierra que ni siquiera le muestra. No le muestra nada. Simplemente le dice: vamos a una tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿por qué Dios quiso sacarlo a aquella tierra? ¿Por qué lo quiso llevar lejos? ¿Por qué lo quiso separar, desligar de su familia, de sus parientes? La respuesta el Señor nos la da en el libro de Josué, capítulo 24, a la altura del verso 2. Josué 24:2 dice: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, que fue el padre de Abraham, dice la escritura, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Noten, ¿qué era lo que hacía Taré, el papá de Abraham? Dice que servía a otros dioses. En otras palabras, Taré era un idólatra. Y Dios lo desprende de ahí. Y Dios quería desprenderlo de él. Abraham había nacido en ese mundo, y él participaba seguramente durante mucho tiempo de esa idolatría. Taré estaba ahí. Taré era el padre de él, y seguramente había ejercido mucha influencia sobre este hombre, sobre este niño desde muy pequeño, Abraham. Adoraban todo, adoraban la tierra, adoraban los astros, adoraban toda la naturaleza. Era un mundo corrupto, era un mundo que estaba completamente contaminado. Practicaban la magia, practicaban la adivinación, estaban completamente desordenados. Pero Abraham, en medio de todo eso, se guardaba para Dios. A pesar de la presión que seguramente el papá ejercía, él decía: no, yo no voy a seguir esos dioses que usted sigue, papá. Porque yo creo en un Dios que es omnipotente. Yo creo en un Dios que es eterno. Yo creo en el Altísimo Señor, que es el creador de los cielos y de la tierra. Yo creo en el que es el dueño real absolutamente de todo. Yo creo en aquel Dios que es el legítimo creador de la nación, del mundo entero. Yo creo en ese Dios que es un juez, que es un justo. Yo creo en el Dios que es administrador de todo el mundo. Yo creo en el Dios que a él no se le escapa absolutamente nada. Yo creo en el único Dios verdadero.
Usted se imagina toda la presión que tenía. Sin embargo, Dios dice, mira Abraham, yo quiero que tú te salgas de ahí, pero vete solo, despégate, deslígate, corta como ese cordón umbilical de tu familia, porque yo quiero comenzar a hacer algo bueno contigo. Dios quiso apartarlo del mundo, como también Dios te lo ha dicho, como también Dios me lo ha dicho. Que nos cortemos absolutamente del mundo, que nos despeguemos del mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos. Sin embargo, nosotros, al igual que Abraham, que a pesar que Dios le estaba hablando, entonces a él le pareció interesante, pobrecito el viejito, pobrecito, cómo lo dejo acá, camine papá. ¿Eso le había dicho Dios que se fuera con el papá? No, Dios le ha dicho, dejará tu parentela, y sin embargo no solamente se fue con el papá, sino que se lleva también a un sobrino. Noten que es el hombre de la fe, noten que es el hombre que Dios ha escogido, noten que es el hombre que Dios le va a revelar muchas cosas, es el hombre que Dios le va a dar muchas promesas. Pero a pesar de eso, a pesar de ser el hombre de la fe que había confiado en Dios, es un hombre que no toma las decisiones de una vez radicales, sino que dice, bueno, como que de pronto a Dios se le olvidó, de pronto Dios no se dio cuenta que mi papá estaba como medio enfermo, que ya estaba como viejo. Ay, y a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios, y Dios sabe por qué dice las cosas. Y nosotros queremos siempre como acomodar, como que lo que Dios dice a nuestra vida. Como que no, de pronto yo no tuve en cuenta eso, yo sí lo tengo en cuenta. Noten, mis amados, que el obedecer a medias siempre nos trae consecuencias. Cuando Dios nos diga algo, mis amados, y esta es una bonita enseñanza, y recuerde que de Abraham vamos a tomar lo bueno y lo malo para aplicarlo a nuestra vida. Cuando Dios nos dice algo, Dios sabe por qué lo dice. Dios sabe por qué lo hace. Cuando Dios te dice no te metas en esa relación, es porque Dios sabe que esa relación al final te va a llevar a una situación muy difícil y Dios quiere evitarnos el sufrimiento. Cuando Dios dice no te metas en esos negocios, primero consulta, no te metas en ese crédito, no te metas en esa deuda, y Dios coloca trabas, Dios coloca como que obstáculos para que tú y yo no lo hagamos, y finalmente nosotros saltamos todo eso y tomamos nuestras decisiones, y luego vienen los descalabros, luego viene la angustia, luego viene la preocupación, y Dios diciendo, yo te quería precisamente evitar este momento de tu vida donde tú no sabes cómo pagar esa deuda, donde tú estás desesperado, donde estás desesperada, donde estás a punto de colapsar, y yo quería evitarte eso, pero como eres terco, eres terca. Yo quería evitarte esa relación. Ahora estás sufriendo. Ahora ese hombre te golpea. Ahora esa mujer está actuando y de esta manera. Pero yo te advertí muchas veces que tuvieras cuidado al tomar decisiones. Yo te dije que no, pero tú sigues siendo obstinado, tú sigues siendo terco. Pero vamos a seguir leyendo. Por favor, vamos al versículo 4 y 5. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, aquí hay un principio bien interesante para comenzar y es algo que Abraham se trazó una meta. Dice la Biblia que salió para Canaán y para Canaán, a Canaán llegó. ¿Se demoró más? Posiblemente sí, pero llegó a la meta. Y nos enseña algo, mis amados. Que cuando nosotros salgamos a emprender algo, vamos hasta el final. Si tú dices que te la juegas toda con Dios, pues te la vas a jugar toda con Dios. En cualquier situación, en cualquier momento que tú te encuentres. No es solamente si me va bien, sigo con Dios, pero si me va mal, me aparto de Dios. No, mis amados. Que nosotros en todo tiempo estemos tomados de la mano de Dios. Aquí vemos que además, que se llevó a su papá, que estaba, ya Dios le había dicho que no, entonces también se lleva a su sobrino Lot. En esta época que Abraham sale para Harán, fue en realidad un tiempo malgastado, perdió muchísimo tiempo y eso hizo que la bendición de Dios se demorara, que lo que Dios tenía planeado entonces se dilatara un poco. Y solo cuando llegan a Palestina, entonces ahí hubo una separación, ya el papá muere y entierran al papá, entonces ya dice, ya listo, ya mi papá no está, ahora sí, como que vuelve y se encarrila en ese llamado que Dios le había dado. En esa promesa que Dios le ha dado, en esas instrucciones que Dios le había dado. Nos pasa lo mismo. Como que nosotros queremos como una canita al aire y entonces cuando ya estamos mal, cuando ya no vemos resultados, cuando no vemos la bendición de Dios, entonces ahora sí quiero volverme a alinear. Ok, bueno. Pero Dios está misericordioso porque Dios podía haber dicho, no sabes qué, Abraham, yo te dije que no llevara a ningún pariente y como llevaste a tu papá, entonces ya no más. Pero no, Dios sigue teniendo misericordia. Pero ustedes notarán cuando hagan un estudio bien minucioso que durante el tiempo que estuvo allá en Harán, ahí Dios no le habló. Ahí Dios no le habló. Aquí una enseñanza profunda para nosotros.
Muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué será que Dios no me habla? ¿Por qué será que Dios no me bendice? ¿Por qué será que no recibo esto de Dios? ¿No será que nosotros tal vez estamos caminando en desobediencia? ¿No será que tal vez nosotros estamos obedeciendo a medias a Dios? Y mientras nosotros no caminemos conforme a como Dios nos dice, pues obviamente nosotros vamos a dilatar esa bendición que Dios tiene. Vamos a prolongar, vamos a tener que esperar más la bendición de Dios. A diferencia de una persona que dice, ya, ¿qué cuento? Yo simplemente voy a creerle a Dios, pase lo que pase. Vamos al versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ustedes recuerdan que Canaán estaba bajo una maldición. Ustedes saben lo que sucedió con los hijos de Noé y el hijo menor llamado Can, y lo que él hizo, y cómo eso que él hizo, en estos días estuvimos estudiando el tema, cómo lo que nosotros hacemos genera consecuencias para los hijos, y ahí estaban entrando a esa tierra la descendencia de Canaán. Quizás algunos piensan que Abraham dejó el lugar allá que estaba en Ur de los Caldeos, y como estaba mal, como lo hablamos anteriormente, entonces claro, si Dios dice, mire, usted está mal y yo te voy a llevar a un lugar donde va a estar mejor, pues es muy fácil tomar la decisión. Si a ti te dicen, mire, estás sin trabajo, estás desempleado, no tienes nada que hacer, pero si tú te vuelves a Dios, Dios te va a dar una empresa, Dios te va a llenar de dinero, pues es que es muy fácil tomar una decisión, ¿o no? Si tú estás en este momento, estás enfermo, estás que ya desahuciado completamente y dice, mira, busca a Dios y Dios va a sanar tu cuerpo y Dios te va a dar muchos años de vida, pues es muy fácil que vayamos allá porque decimos que tengo que perder, igual ya estoy desahuciado, igual estoy quebrado, pues busco de Dios y no voy a perder absolutamente nada. Pero repito, aquí el caso de Abraham es diferente porque Abraham estaba bien. Abraham estaba en una muy buena posición. Ur de los Caldeos en ese momento, en esa época de la historia, era una de las ciudades más prósperas y una de las civilizaciones más avanzadas. Y repito, aquí es bien importante entender este paso que dio Abraham, porque Abraham básicamente no se fue con ningún interés. Como muchas personas buscan a Dios. No, yo busco a Dios porque necesito que me haga este milagro, porque necesito que me restaure a mi hijo, porque necesito que restaure mi hogar. Entonces yo estoy acá buscando a Dios para que Dios me dé esa promesa. No, en Abraham es diferente porque Abraham lo único que estaba buscando, escúcheme, lo único que estaba buscando era obedecer el mandato de Dios. Diga conmigo, obedecer el mandato de Dios. Ese fue el único interés. No tenía ningún otro interés. Deja todo, sacrifica toda su comodidad de Ur de los Caldeos, una civilización boyante, próspera, y se va a un lugar donde no conoce. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Noten lo que dice aquí la escritura. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham cuando llega allá? Lo primero que hace Abraham es levantar un altar. Cuando se le aparece Dios aquí por segunda vez, porque mientras había estado allá en Harán, en ese lugar donde demoró su viaje hasta que el viejito murió, el Señor nunca más se le volvió a aparecer. Aquí ya vuelve y se le aparece. Y una de las razones por las que tú y yo no recibimos, escúcheme por favor, posiblemente por las cuales no recibimos bendición, según esta lectura de la Biblia, sería porque nosotros no estamos viviendo de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. En otras palabras, porque no estamos obedeciendo a Dios. Yo sé que mucha gente se queja, yo sé que mucha gente tiene problemas, dificultades, pero quiero decirte en esta altura del mensaje, revisa tu vida cómo estás con Dios. Revisa si verdaderamente tú estás caminando en obediencia a Dios. Revisa si estás haciendo las cosas de acuerdo a como Dios te ha hablado. O posiblemente tal vez tú estés caminando en desobediencia. Yo no soy quien para señalarte, para juzgarte. No, simplemente te expongo lo que está en la Biblia. Te estoy exponiendo el caso de un hombre que en su momento no obedeció completamente y Dios calló su voz. Posiblemente esa respuesta que tú estás esperando hace mucho tiempo, esa transformación, ese cambio, ese milagro, esa bendición que estás esperando de parte de Dios, posiblemente se pueda dar por una experiencia como la de Abraham. Que mientras Abraham estaba en desobediencia, Dios había estado callado. Pero Dios permite que siga, a pesar de todo, mis amados. Ese es el Dios maravilloso. El Dios que nos da una segunda oportunidad. Y posiblemente para algunos de los que están aquí en la sala, esta sea una segunda oportunidad. Esta experiencia de Abraham, vemos cómo Dios se le aparece. Y ahora el patriarca
dice, bueno, yo sigo mi viaje. Vuelve y endereza, ahora sí, ya, ahora sí cortó eso que yo te he hecho del principio. Ahora entonces sigue el viaje. Ahora ya te vuelves a meter, te encarrilas en el camino de la obediencia y entonces Dios se le aparece. Pero lo más interesante es que Abraham lo primero que hace es levantar un altar, edificar un altar. Versículo 8 y 9. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y dice la escritura, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Noten algo bien interesante aquí, y es que Abraham hizo dos cosas al entrar a la tierra ya prometida que Dios le había dado. Número 1, armó su tienda, y número 2, edificó el altar. El edificar un altar, ¿qué significaba en ese momento? Aún hoy en día. Significaba que la gente podía ver que era un hombre que tenía una relación con Dios. Y noten que donde quiera que Abraham iba, entonces Abraham edificaba un altar. Esos altares eran una señal que públicamente la gente se diera cuenta que él tenía una relación con Dios. ¿Qué enseñanza podemos nosotros tener para aplicarla hoy en día? ¿De qué manera nosotros podemos testificar? Podemos mostrarnos a otros que verdaderamente nosotros tenemos una relación con Dios. Que los tiempos que nosotros dedicamos como este para recibir la palabra de Dios y para que Dios construya nuestra vida y para que Dios transforme nuestra vida y para que seamos testimonio, cómo lo demostramos a los demás. Cómo la gente, noten esto, cómo la gente notan que verdaderamente nosotros confiamos en Dios. A veces nosotros pensamos que es suficiente con optar por algunas actitudes externas o algunos vestuarios externos o algunos símbolos cristianos. Y entonces le ponemos el pescadito en el carro para que la gente cuando nos vea pasar diga, ay, ellos como tienen el pescadito son cristianos. Pero al interior del carro el conductor debería quitarle ese pescadito y más bien poner una piraña porque andan de mal genio cerrando a todo mundo con malas palabras, con una actitud incorrecta. Entonces no basta con unas señales que nos muestren que somos cristianos, con un atuendo, con algunas cosas que la gente diga, ay, es como cristiano. Si nuestra forma de ser, si la actitud que nosotros tenemos, si nuestra conducta no está de acuerdo a lo que nosotros decimos creer. ¿De qué sirven los símbolos si nuestro corazón no ha cambiado y no ha sido transformado? ¿De qué nos sirve mostrarnos cosas externas si verdaderamente nuestra vida no respalda? Si lo que nosotros vivimos no estamos viviendo una vida cristiana real, que los demás puedan evaluar y que nos cataloguen como tal. Dice que es un cristiano y actúa como un cristiano. Dice que es cristiano y habla como un cristiano. Dice que es cristiano y su comportamiento y su manejo que hacen todas las cosas es de un cristiano. Conclusión, es cristiano. Pero ¿de qué nos sirve decir somos cristianos, pero en diciembre estar borrachos y con cervezas y una cantidad de cosas y entonces haciendo lo que el mundo hace y después en enero somos cristianos? Y la gente que estuvo en diciembre diciendo, ¿pero cristiano de dónde? ¿De qué nos sirve nosotros decir que asistimos a una iglesia, que nosotros buscamos de Dios, que oramos, que leemos, si nuestra actitud, si nuestra conducta no respalda eso que nosotros decimos que somos? Y esto es un punto bien importante, mis amados. Porque en el caso de Abraham, los cananeos, la gente que lo veía, podía enterarse, podía darse cuenta porque él evidenciaba con su sencillez, con su sinceridad, con el respeto que le daba a las demás personas, con todo lo que él manejaba. Decía, wow, este es un hombre diferente, este es un hombre de Dios. ¿La gente podrá decir eso de nosotros hoy en día? ¿La gente podrá decir que tú eres una mujer de Dios, que tú eres un hombre de Dios, que yo soy un hombre de Dios? ¿La gente será que puede decir, oiga, verdaderamente él da testimonio de que es un hombre, que es una mujer de Dios? Es tema para nosotros revisar nuestra vida, porque más que cosas externas, es vidas cambiadas y transformadas para que el nombre del Señor sea glorificado, para que ese precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó para limpiar nuestros pecados, podamos nosotros evidenciar y dar frutos de un verdadero arrepentimiento, que seamos dignos hijos de Dios. Pórtense de tal manera que la gente vea que verdaderamente se han vuelto a Dios. Vamos al versículo número 10 y vamos a mirar ese hombre de la fe, ese hombre que ponía sus altares, ese hombre que creía en Dios, ese hombre que dejó su familia, ese hombre que dejó su empresa y todo lo que quizás tenía allá en Ur de los Caldeos y decide seguir a Dios, decide creerle a Dios, después de que ha visto tantas cosas y ahora llega allá, está la tierra prometida y dice, esto que yo te había dicho, ahora tú la tienes, eso es tuyo, vas a tomarlo. Versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Situación de crisis, mis amados, no ajena a lo que podemos estar viviendo hoy.
Posiblemente alguien en esta mañana diga, yo estoy pasando por una situación de crisis. Yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida. No levanta tu mano, tú lo sabes. ¿Qué estás pasando hoy en tu vida? ¿Cómo estás hoy en tu vida? Quizás hay alguna persona que dice, yo he pasado muchas hojas de vida y no tengo empleo. ¿Qué está pasando? Yo quiero agradarle a Dios, pero no se me abren puertas. Quizás tú dices, yo quiero hacer las cosas bien, pero el negocio no me está funcionando. Estoy mal. Quizás hoy alguno diga, mi sueldo me lo bajaron o me despidieron del trabajo. Tal vez hoy esté pasando un momento de crisis con tus hijos. Tal vez un hijo es rebelde y no quiere buscar de Dios. Tal vez hay una fricción en este momento en tu relación familiar. Tal vez tus hijos no se llevan con tu esposo. Tal vez hay algo que tal estés pasando hoy en día. Situaciones de crisis. Quiero decirles, no solamente en este momento histórico estamos pasando crisis. Cuando tú validas la Biblia, cuando tú revisas la Biblia, durante muchos tiempos han habido crisis, mis amados. La crisis no es nueva, la crisis es de lo más viejo que hay. Siempre han habido crisis. Y el tema no es si hay o no hay crisis. El tema es cómo nos comportamos nosotros en medio de las crisis. Aquí dice la escritura entonces que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham se encontraba entonces en la tierra que Dios le había prometido, a la tierra donde Dios lo había enviado, a la tierra donde Dios le había dicho, en este lugar voy a darte una bendición. En otras palabras, Abraham en ese momento estaba en la tierra prometida. Abraham podría estar tranquilo en Dios. Pero ustedes se pueden imaginar por un momento a Abraham y a Sara, su mujer, conversando, preocupados como tal vez muchas veces lo hacemos. ¿Y ahora qué hacemos? Esto no está dando, el negocio está mal, ¿qué hacemos? No hay trabajo. Y bueno, ahí prendiendo las noticias y escuchando todo lo que está pasando, ni siquiera se asome a la puerta porque eso está terrible. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos qué comer. Había una situación difícil. Y seguramente ellos escuchaban las noticias de los viajeros que venían del norte y que decían, no, esto está terrible, nos vinimos porque eso hay una escasez y nos vamos para otro lado. Pero eso no es lo malo es que esto va a empeorar. Lo malo es que esto se va a poner difícil. Lo malo es que esta situación cada vez va a estar más compleja. Ustedes se imaginan ellos ahí, escuchando esos reportes negativos. ¿Cómo estaría su corazón? Hasta que llega Abraham y dice, no sabe qué, mujer, no hay nada más que hacer. Sarita, empaque la ropa y empaque los niños y nos vamos, aunque ni hijos tenían, pero vamos a llevarnos todo lo que pudiéramos tener. Vamos ahí, nos vamos a trasladar, nos vamos para Egipto. Vaya, allá vamos. Tome todo, cierre esto y nos fuimos. Aquí ya no hay nada más que hacer. ¿Y qué hicieron ellos? Recordemos que Dios nunca, escúcheme, nunca les había dicho que salieran de esa tierra. Ese es el problema cuando nosotros hacemos las cosas sin que Dios nos hable. Cuando nos dejamos llevar por los impulsos, cuando nos dejamos llevar por las crisis, por la situación, por la coyuntura que estemos viviendo. Entonces dejamos que nuestros pensamientos, que nuestra alma, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones sean las que tomen el control, pero nos desconectamos de lo espiritual. Y entonces ya no tomamos en cuenta a Dios para nuestras decisiones, sino que ahora consideramos que es lo mejor. Nos pusimos de acuerdo, entonces vámonos. Vámonos. Dios nunca les había dicho que se fueran. Cuando Dios se les apareció la última vez, les había confirmado, esta es la tierra. Esto es lo que yo les había prometido, ahora aquí se la entrego. Ahí tú vas a ser bendecido. Ahora, si ellos lo sabían, ¿por qué no se mantuvieron en esa palabra? ¿Por qué si Dios te ha hablado, por qué no te mantienes en esa palabra, aunque no veas los resultados todavía? Pero Abraham, escúcheme, Abraham, el hombre de la fe, no le creyó a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Según lo que dice la escritura, dice que descendió a Egipto. Sería muy interesante, mis amados, que examináramos y miremos nosotros por un momento si muchas veces nosotros también hemos hecho lo mismo. Si en los momentos difíciles de nuestra vida nosotros nos hemos refugiado en las cosas del mundo. Si nosotros cuando pasamos momentos de crisis vamos a consultar la gente del mundo en lugar de consultar a Dios. Si muchas veces nosotros, aunque sabemos que no lo tenemos que hacer, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, muchas veces nosotros hacemos cosas contrarias a la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cuántas veces nosotros hemos desobedecido la voz de Dios? Ahora encontramos esta pareja que va a pasar momentos difíciles. Revisémonos si nosotros solamente nos acogemos a Dios cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos solamente bonanza y que todo resulta fácil. Entonces es muy fácil estar ahí con Dios. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando los ingresos bajan, cuando la empresa no está tan bollante como antes, cuando nos han dado un diagnóstico médico, entonces nosotros salimos a buscar ayuda por otro lado.
Porque nosotros siempre queremos nuestra comodidad y no nos importa si eso que nosotros vamos a hacer está en contra de lo que Dios dice. Porque queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra experiencia, basados en nuestras propias ideas, basados en lo que nosotros hemos venido haciendo, basados en nuestros propios esfuerzos. Pero dejamos a un lado lo que Dios dice y caemos en la tentación y adoptamos decisiones que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que nos hemos equivocado. ¿Cuántas de las situaciones que tú estás viviendo hoy te vas a dar cuenta que eso que tú hiciste nunca le consultaste a Dios? Simplemente lo hiciste por un impulso, por una presión, por un momento donde dijo, no, hagámoslo, no importa, metámonos en ese crédito y eso de alguna manera Dios proveerá. Te metiste sin consultar a Dios. Claro, Dios provee, Dios es fiel, pero ¿qué tal si nosotros como que recapacitamos un poco en esto y comenzamos a revisar nuestra vida? Incluso los cristianos pueden a veces equivocarse en decisiones que toman o que tomamos. Y tomamos como unas actitudes que aparentemente son razonables y son lógicas. Y entonces cuando le comentamos a los demás, dicen, no, pues sí, sabe que sí. Pero nos damos cuenta que eso no tenía el soporte, que no tenía el aval, que Dios no estaba ahí. Y entonces muchas veces nosotros con nuestras decisiones arrastramos a nuestras familias. Y nuestras familias, infortunadamente muchos, están hoy pagando el precio de unas malas decisiones que nosotros tomamos. Luego encontramos niños rebeldes, luego encontramos una actitud en la casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros con la actitud, con las decisiones que tomamos, no tuvimos en cuenta a nuestra familia, sino que nos dejamos llevar por nuestro impulso, por nuestra carne, y ahora tenemos las consecuencias de eso. Pero vamos a terminar, versículo 11 y 12. Sin embargo, surgió un problema y vamos a mirar qué pasó acá de esa decisión que tomaron. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Noten lo que pasó. Al acercarse a Egipto, repito, Dios no le había dicho váyase para allá, pero se fueron. Entonces Abraham reconoció que podía pasar por momentos difíciles a causa de la belleza de su esposa. Dice, no, tú eres muy bella. Y entonces si van a decir, si yo digo que tú eres mi esposa, entonces me van a matar para quedarse contigo. Entonces no vamos a decir eso. Vamos a decir simplemente que somos unos familiares. Y ese es un tema que vamos a estudiar en estos días en la mañana. Y ese era un tema que nos va a ayudar mucho para ver cómo fue que ellos resolvieron esa situación, cómo resolvieron ese problema. Lo cierto es que comienzan a aparecer dificultades, que es donde quiero yo terminar en esta mañana. Comienzan a aparecer dificultades a Abraham, porque Abraham comenzó a vivir, escúcheme, de una forma anticipada. O sea, él mismo se acarreó los problemas. Y esto es importante. Hay problemas que se dan, factores externos y demás, pero hay problemas que nosotros mismos nos los ganamos. ¿Es así o no? ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Aquí ellos están ganando el problema. Aquí Abraham se podía haber evitado ese problema. Así como nosotros muchas veces nos podíamos haber evitado muchos problemas si no hubiésemos tomado aquellas decisiones que tomamos en su momento. Si no nos hubiéramos metido con la persona equivocada, si hubiéramos consultado a Dios, si no nos hubiéramos metido en ese negocio, si no nos hubiéramos metido en tantas cosas que a veces nos metemos. Nosotros mismos anticipamos los problemas. Nosotros mismos nos autodestruimos en nuestra paz y en nuestra tranquilidad simplemente ¿por qué? Por no obedecer a Dios. Aquí se encontraban ellos. Es una decisión y esto nos da para una lección completa que hoy no la vamos a tomar, vamos a dejarla para estos días. Y es importante, mis amados, que nos acordemos de esto nosotros como hijos de Dios. Recuerde que tenemos una promesa, recuerde que Dios nos ha hablado, recuerde que Dios nos está mostrando un ejemplo de una decisión que no tenía que haber tomado, que nos sirva como ejemplo. Pablo dijo, es una carta que me llama mucho la atención, un pasaje de la Biblia que dice que nosotros ya no vivimos por fe, sino que vivimos por ¿qué? Tú lo sabes. ¿Vivimos por qué? Por vista. Y eso tenemos que, no importa, tú ya no vives por lo que estás viendo a tu alrededor, que tus ojos ven, sino que tú vives por fe. No lo veo, pero sé que Dios está conmigo, sé que Dios lo va a hacer. Ahora, escúchenme en esto, mis amados, para terminar. Dios no desea que las circunstancias que nos rodean, que están en nuestro entorno, esas cosas que son apremiantes, esas cosas que son difíciles, esas actitudes que muchas veces tomamos, Él no quiere, mis amados, que eso que está pasando a nuestro lado nos aparte de Dios. Muchas veces nosotros nos metemos en esas problemáticas, en esas situaciones difíciles, por tomar decisiones apresuradas, sin haberle consultado a Dios, sin conocer su voluntad. Hoy en día, escúcheme, alguno puede decir, pero ¿cómo hago yo
para saber que esto lo tengo que hacer, para no equivocarme, para no hacer las cosas contrarias. Dios hoy en día nos ha dado, número 1, la palabra de Dios, la Biblia. Que la Biblia es la guía. La Biblia es el manual que Dios nos dejó para nosotros tomar las decisiones en esta vida. Número 2, Dios nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos conduce, el que nos da la paz. Y tú lo sabes cuando vas a tomar una decisión y no sientes paz en tu corazón. Es el Espíritu Santo diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y tú, a pesar de que no sientes paz, tú dices, yo lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo te estuvo advirtiendo. Número 3, nosotros tenemos un tremendo recurso que se llama la oración. Oremos a Dios, pidámosle al Señor que nos dé la paz, la tranquilidad para tomar decisiones. Y yo quiero decir, si tú te has equivocado, si no has tomado decisiones correctas, si hoy estás pagando el precio de esas malas decisiones, hoy hay una buena noticia para tu vida y para mi vida. Siempre hay una manera, siempre Dios nos da un tiempo para, digamos, desandar de ese camino que andábamos haciendo las cosas incorrectas, y que a partir de este momento, mis amados, nosotros digamos, Señor, yo quiero abrir mi corazón y yo quiero comenzar a volver al camino tuyo. Señor, yo quiero que tú me apruebes a partir de ahora. Yo quiero caminar en la senda tuya. Yo no me quiero desviar. Yo quiero ya a partir de este momento. Durante mucho tiempo me desencarrilé. Durante mucho tiempo caminé por donde no tenía que caminar. Pero quiero a partir de este momento, Señor, que tú tomes control de mi vida. Quiero a partir de este momento, Señor, que tú hagas algo especial. Perdóname por mis errores, por mis equivocaciones. Perdóname por no tenerte en cuenta, Señor, por haber desatendido al llamado tuyo. Por muchas veces que tú me hablaste, Señor, pero que yo quise hacer las cosas a mi manera. Eso ya lo tengo como una experiencia. Ahora, Señor, yo quiero comenzar a caminar por el camino que tú apruebas. Hay caminos que tú desapruebas y por ahí estaba. Ahora, a partir de este momento, quiero entrar, Señor, por esos caminos que verdaderamente me conducen a recibir la bendición tuya, Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor en esta hora. Y vamos a decirle, Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por este testimonio, por este ejemplo, Señor, que tú nos das a través de la vida de este hombre llamado Abraham, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, que hay decisiones que tenemos que tomar en esta vida y que en esas decisiones, Señor, siempre tenemos que consultarte. Gracias, Señor, porque lo primero que tú nos hablas hoy son de características que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar. Tenemos que revisar, tenemos que evaluar nuestra vida, Señor. Perdónanos si con nuestro testimonio, en lugar de acercar a las personas a ti, las hemos alejado, Dios. Perdónanos por ese carácter fuerte, por ese carácter orgulloso, Señor. Perdónanos por nuestro egoísmo, por pensar solamente en nosotros y no pensar en los demás. Dios, que nosotros podamos verdaderamente comenzar a tener una vida digna, una vida en sencillez, una vida que inspire a otros a buscarte, Padre amado. Perdónanos si por nuestra vida, por nuestro comportamiento, nosotros, Señor, fuimos una piedra de tropiezo a alguien. Hoy queremos, Señor, enderezar nuestra senda y comenzar a caminar de una manera correcta, Dios. Perdona nuestro mal genio, perdona nuestro carácter, perdónanos por irritarnos tan fácil, perdónanos, Señor, por ponernos de mal genio tan fácil, perdona si de pronto alguno dice aún malas palabras, Señor, perdónanos porque eso no ayuda como testimonio, Dios. Ayúdanos a creer más en ti, Señor. Ayúdanos a caminar verdaderamente en esa fe que tú quieres que nosotros desarrollemos. Ayúdanos a confiar, Señor, aunque la situación sea adversa, Dios, queremos tomarnos de tu mano y saber que tú estás con nosotros y que tú no nos vas a dejar abandonados ni que tú nos vas a dejar avergonzados, Dios. Perdónanos las veces que nosotros te creemos a medias, Señor, y que así como Abraham había recibido una orden, pero él quiso, Señor, acomodar las cosas a lo que él quería, a lo que él se sentía, Señor. Así muchas veces nosotros queremos acomodar tu palabra a nosotros y no nosotros acomodarnos a tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque a pesar de tanta terquedad nuestra, a pesar de tanta obstinación, tú sigues, Señor, siendo fiel. Tú sigues dándonos oportunidad y hoy es una nueva oportunidad. Perdónanos, Señor, por tantas cosas incorrectas que nosotros hacemos, Dios. Pero hoy te pedimos que tú nos des una nueva oportunidad. Así como Abraham, a pesar de haber visto tantas bendiciones, también ha pasado en nosotros, que hemos visto la bendición tuya, hemos visto la fidelidad tuya, hemos visto que lo que tú dices lo cumples y a pesar de todo eso, Señor, nosotros dudamos de ti
y nos desprendemos, Señor, y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y muchas veces descendemos a Egipto también. Muchas veces, Señor, nosotros vamos a buscar las respuestas afuera cuando las tenemos aquí dentro. Perdónanos, amado Dios. Perdónanos, Señor, porque aún nosotros en medio, y eso está muy notorio aquí, vino la desobediencia y luego la desobediencia vinieron mentiras y de ahí, Señor, se desencadena una cantidad de cosas. Simplemente por no creer, por no acatar lo que tú dices. Ayúdanos, Señor. Y yo te presento este puñado de hijos tuyos. Este ramillete, Señor, de hombres y mujeres que han escuchado tu palabra, Dios. Tú los conoces, tú sabes la situación que ellos están pasando hoy día. Por favor, Señor, ayúdales. Que podamos nosotros saber cómo actuar en esos momentos difíciles de nuestra vida, que será la próxima lección, donde tú nos vas a enseñar qué pasó con Abraham, qué pasó con Sara, frente a eso, frente a una decisión incorrecta, pero como tú, Señor, lo sacaste en victoria, Dios. Eso queremos aprender también, Señor amado. Cómo en esta situación difícil que posiblemente alguien esté, cómo recibe el consejo de Dios y cómo Dios le da la victoria, cómo Dios lo saca de ese atolladero, cómo Dios lo saca de esa encrucijada, cómo Dios lo saca de ese laberinto donde voluntariamente muchos nos hemos metido, Señor, por no acatar lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, y permítenos seguir adelante en este crecimiento espiritual. Todo esto, Señor, para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.